Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy toca hablar de un tema preocupante para los aficionados al fútbol, especialmente para nosotros los madridistas. Algo que hace apenas unos meses parecía impensable. El Real Madrid se está acostumbrando a perder, es así de claro. Estamos hablando de un equipo que terminó la temporada pasada con apenas 2 derrotas y que ahora, en este primer tercio de la campaña, ya acumula 5. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos dice esto del estado actual del equipo? Bueno, acompáñenme en este análisis completo donde exploraremos las causas, los partidos clave, lo que viene para los de Ancelotti y si realmente estamos viendo el inicio de un declive del gigante blanco. Venga, empezamos. Bueno, yo sé que en estos momentos es difícil dejar un like y suscribirte, pero te lo pido pues de corazón para apoyar al canal sobre todo. Bueno, para entender el momento actual, primero hay que mirar atrás. La temporada pasada, la temporada 2023-2024, fue un éxito rotundo para el Real Madrid. Campeones de Liga, campeones de Champions y solo 2 derrotas en todo el año, ambas contra el Atlético de Madrid. Sin embargo, esta temporada no ha empezado igual. Apenas en el primer tercio ya han sufrido 5 derrotas. 5 derrotas que sufrimos ya en toda la temporada. En la Liga, puntos perdidos en estadios como Son Mox y ahora en San Mamés. En Champions, derrotas ante el Milan en casa y ante el Lille fuera. Clásico contra el Barcelona. Un golpe que dolió no solo en la tabla, sino también en lo anímico y en el marcador. ¿Estamos viendo un equipo que ha perdido el hambre de victoria? ¿O se trata de problemas más profundos? Para entender el porqué de esta situación, es clave analizar algunos de los factores detrás del declive. Uno puede ser la fragilidad defensiva. El Real Madrid de esta temporada está sufriendo muchísimo en defensa y se está viendo, y encima ahora más con la baja de Militao. Las transiciones rápidas de los rivales y los errores en marcaje están costando goles importantes. En San Mamés, por ejemplo, el Athletic castigó al Madrid con jugadas bien trabajadas en ataque. Luego es verdad que el segundo gol pues, fue un error de Fede Valverde, pero no podemos culpar al uruguayo después de todo lo que nos ha dado. En Europa, Lille y Liverpool aprovecharon esa falta de solidez para imponerse. 2. Dependencia de Jude Bellingham. Es el único que está dando la cara. El inglés ha sido la figura más destacada del equipo, marcando goles decisivos. Asistencias, sube, baja. Pero es que no puede hacerlo todo solo. Cuando él no aparece, el equipo lo siente. Ejemplo, contra el Athletic, Bellingham empató, pero el Madrid pues no supo mantener el ritmo. Y lo dicho, luego el problema de Fede Valverde, ese error de Fede Valverde, que al final nos castigó con ese 1-2 en apenas nada, pocos minutos después del empate. Problemas en ataque. El problema puede ser que sea del ataque. La falta de un delantero centro efectivo es otro problema evidente. Que si Kylian Mbappé no vale de delantero centro, que si ahora lo ponemos a la izquierda. Benzema ya no está. Y aunque se trajeron refuerzos, no parecen estar al nivel esperado. Otra cuestión puede ser las rotaciones y lesiones. La gestión de Carlo Ancelotti combinada con las bajas por lesiones también está afectando. ¿Está el equipo desgastado física o mentalmente? Yo creo que sí, la verdad. Vamos a analizar los partidos que han marcado esta caída. Por ejemplo, ayer en San Mamés, un Athletic agresivo, una presión constante desde el minuto 1 hasta el 90 y bien organizado logró desactivar al Madrid. A pesar del empate de Bellingham, el equipo no mostró la capacidad de reacción que lo ha caracterizado en otras temporadas. Desaparecidos. El Milan en casa, por ejemplo, en Champions. El Milan expuso las carencias del Madrid en su propio estadio. Una derrota inesperada y preocupante. Es verdad que bueno, los mejores de Europa se enfrentaron y podía ganar cualquiera, pero nos pintaron la cara.
Lille y Liverpool fuera de casa. En Europa el Madrid ha tenido problemas históricos jugando fuera. Pero estas derrotas muestran una vulnerabilidad que antes no era tan evidente. Luego, el clásico contra el Barcelona. Ese partido siempre es especial, siempre. Pero la derrota ante el máximo rival dejó en evidencia que el equipo está lejos de su mejor versión. Un 4-0 en casa no lo puedes recibir. La temporada no se detiene y el calendario que viene es, sin duda, muy complicado. Este fin de semana, sin más dilación, Girona. Un equipo que viene sorprendiendo en la Liga y que puede complicar mucho las cosas para el Madrid. Luego, otro partido en Champions, el Atalanta, en Bérgamo. Una final no prevista en Champions. Con el grupo aún abierto, el Madrid no tiene margen para más errores. Se está jugando el pase a la siguiente fase de la Champions. Además, la presión aumenta con cada tropiezo. ¿Está el equipo preparado para revertir esta situación? Bueno, vamos a dar las notas del partido, en este caso a cada jugador del Real Madrid, en el partido de ayer, empezando por la portería, obviamente. Thibaut Courtois, pues el pobre, en la misma línea de siempre siendo el top del equipo. Para mí yo le doy un 9, no tiene culpa de que la defensa sea tan frágil. Lucas Vázquez, al igual que te puede quitar, te puede dar y viceversa. Es un jugador que es muy irregular y a la hora de atacar, pues bueno, sí, no es Salah, por ejemplo, no es Gareth Bale, no es, yo qué sé, Di María, por ejemplo, pero es un jugador que, lo dicho, en ataque te da mucho, es decir, mucho sin más, y luego en defensa te puede pues meter gol en propia fácilmente. Entonces, ayer ni se le vio, ni se le esperó, le doy un 3. Asensio ha venido a este equipo a demostrarnos que existe un Ramos 2. Así os lo digo, me recuerda muchísimo a Ramos, Sergio Ramos. Veteranía, defensa, solidez, colocación. Es un jugador que debería haber llegado antes al primer equipo. Así lo digo, de verdad. Es un jugador que, entiéndame como lo digo, gracias a las lesiones de Álava y Militao, hemos descubierto, gracias a Ancelotti por supuesto, y que ya conocíamos del Castilla, pero no lo conocíamos en el primer equipo. Está demostrando en cada partido sacar la pelota jugada, defender, colocarse. Lo está demostrando. Para mí yo le doy un 8 en el partido de ayer. Rüdiger, en su línea. Es decir, te defiende, te ataca. Cuando el Madrid necesita atacar y en los últimos minutos un tío que esté ahí arriba en el área para rematar está ahí. Es más, provocó el penalti del Madrid que luego falló Kylian Mbappé. Yo le voy a dar un 9. Fran García, no le veo, de verdad que no le veo. Tiene mucha velocidad, tiene mucho físico, eso es una evidencia. Pero yo ahora mismo a Fran García no le veo ni de suplente del Real Madrid, así os lo digo. Es que yo me traería de nuevo a Miguel, y hasta incluso si se tiene que quedar Miguel de suplente, que se quede de suplente, o hasta incluso veremos si le quita el puesto a Mendy. Pero ahora mismo Fran García no es un jugador para el Real Madrid, no lo es. Es así de claro, es que cada vez que sube o pasa del centro del campo se nubla, da pases fáciles. Está Modric, que se la pasa a él para que tire la línea por la banda y luego se frena y resulta que vuelve a dar otra vez el pase para atrás. Lo dicho, corre mucho, tiene mucho físico, pero para mí no es un jugador para el Real Madrid. Es verdad que tenemos bajas, pero en la banda izquierda no tenemos bajas. Entonces, yo colocaba a Mendy y aunque no te sepa tampoco sacar la pelota jugada, por lo menos te defiende. Es así de claro y se ha comprobado y las estadísticas están ahí. Fran García y a Mendy les pongo un 3. Un 3 les voy a poner. Tchouaméni, yo no sé qué le pasa a Ancelotti con Tchouaméni, pero a mí no me gusta nada. No me gusta nada. Es un tronco en el centro del campo. ¿Qué hace Tchouaméni de titular en el Real Madrid? ¿De suplente? Pues sí, pues te lo compro. Bueno, yo no, porque no tengo dinero. Pero te lo compro para estar defendiéndote de pivote, ¿sabes? Ahí de barredora. Si un centrocampista del rival
del equipo rival pasa del centro del campo, pues viene muy bien para sacarle una amarilla ahí en el minuto 70, porque es prácticamente lo único que vale. No sabe dar pases, no sabe hacer nada. No sé qué le gusta a Ancelotti de él. No sé la verdad. Yo le doy un 1. No me gusta nada ese jugador. Es que sacaba a otros jugadores. Es que multiplicaba a Ceballos hasta incluso por 2 para que salga Ceballos y Ceballos 2 en vez de Tchouaméni. Es que es así de claro. No me gusta. No me gusta. Y encima él dice que es muy importante. Bueno, Valverde. No se le puede culpar por ese error. Por supuesto que se le puede culpar porque es la derrota del Real Madrid. No se puede hacer ese regate atrás. Lo puedes hacer en la delantera, prácticamente pegados al borde del área rival, pero no en tu campo, tío. No en tu campo. Es un jugador de élite, lo tiene que saber y lo tiene que tener más que sabido. Pero es que no le puedo culpar. Es que no le puedo culpar porque nos da muchísimo más de lo que nos quita. Y realmente, ¿qué nos ha quitado? Bueno, es una derrota, por supuesto. Pero ¿cuántos errores hace cada partido? ¿Y cada cuánto partido? ¿Cada cuántos partidos? Es que es una situación muy difícil. Y yo sé que él se siente muy culpable porque al final la derrota de ayer, pues viene por ese momento en el que pierde la pelota, intenta regatear, la coge un jugador del Athletic Club de Bilbao y mete el gol porque se queda delante del portero. Pero Valverde te puede estar metiendo fácilmente, si tiene más confianza, 2 o 3 goles por partido. Es así de claro, con el tiro que tiene. Pero bueno, yo ayer, después del buen partido que hizo Valverde y hasta incluso añadiendo la cagada, le pongo un 6. Ceballos, Dani Ceballos, me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho, para mí un 8. Es un jugador que es verdad que aguanta mucho la pelota, pero la sabe aguantar con razón y con lógica. Porque realmente desatasca el partido, sabe dar pases, sabe aguantar la pelota. Yo creo que ahora mismo Dani Ceballos debería ser el sustituto de Modric o titular del Real Madrid. A lo mejor no para jugar todo el partido, minutos 60 o 70 cambiarlo, vale. Pero yo creo que Dani Ceballos tiene que jugar en el Real Madrid sí o sí, más de lo que está jugando ahora. Yo le doy un 7. Un 7. Luego la delantera, Rodrigo, pues bueno, lo intentó, el chaval, lo intentó, sí. Pero es que en esta vida no vale solo intentarlo. Y Rodrigo lo intenta, y así me puedo quedar todo el día hasta que mete gol. Hasta hace unos partidos era Rodri Champions, ¿no? Rodrigol o algo así, porque aparecían Champions solamente. Bueno, pero es que un jugador del Madrid no tiene que aparecer cuando lo intenta después de 80 veces. Benzema intentaba, metía. Intentaba, metía. Era así, te lo metía de todos los colores. Había un gol en la escuadra, otro te lo metía con el culo, otro con la rodilla, otro de repente tiraba desde su campo y lo metía. Eso es lo que necesita el Madrid hoy en día. Es así de claro. Entonces, Rodrigo, un 6. Un 6 porque, bueno, lo intentó, la verdad. Intentó regatear, intentó irrumpir en el área rival, intentó meter gol. Bueno, la verdad que sí. Un 6, sin más. Mbappé. ¿Qué decimos de Mbappé? ¿Qué decimos de Mbappé? ¿Confiamos? ¿No confiamos? Falla el penalti. Un penalti que yo tiro mejor incluso. No tiene confianza, no sabemos lo que le pasa, pero psicológicamente no está bien. Psicológicamente no está nada bien. Y no es por la presión, yo creo. Es simplemente que llegar al Real Madrid es otro cantar, ¿eh? Es jugar en el Real Madrid. Ya no es solamente ponerte la camiseta del Real Madrid, sino saber que estás jugando en el mejor equipo del mundo. Y eso a él le pesa y hasta que se acostumbre, esperemos que se acostumbre, pues va a costar. Intenta regatear, intenta hacer lo que él sabe hacer, pero no le sale. Y fruto de ello, pues se vio en el penalti. No tira con confianza, porque falla él, no lo para el portero. No tira con confianza. Y eso es lo que sucede y lo que sucedió ayer. Le pongo un 2. Es momento de reflexionar. ¿Estamos viendo un bache temporal o el inicio de un declive estructural?
¿Debe Carlo Ancelotti replantearse su esquema táctico? ¿Es momento de buscar refuerzos en el mercado de invierno? ¿Cómo afectará esta situación al futuro del club, tanto en lo deportivo como en lo institucional? Quiero saber tu opinión, ¿eh? Quiero saber tu opinión. Déjame tus comentarios aquí abajo y cuéntame qué crees que necesita el Real Madrid para volver a la senda del éxito. Bueno, pues gracias por acompañarme un día más en este análisis tan completito que hemos hecho después de la derrota en San Mamés. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido sobre el mundo del fútbol, en este caso sobre el mundo del Real Madrid. Nos vemos en el próximo vídeo.